Jueves 27 del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, San Marcos. Alimentación de los 4000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviara en ayunas a sus casas se desmayarán. En el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos quien en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado. 7 canastas eran los que comieron, como 4000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Para tentarle gimiento en su espíritu, dijo: ¿Por qué pides señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, y volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y teniéndolo, Jesús le dijo: ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. Porque no tenéis pan. Ni entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido nuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos, y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, y no lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno
Y llamando a la gente de sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a que niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué aprovechará? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles, también le dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y entonces vino una nube que se les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él le dijo, Elías, a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole, que asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, una de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruza los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarlo. Pero si tú quieres hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano y le enderezó, y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis? ¿Qué disputabais?
entre vosotros en el camino, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se pusieron y, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, donde ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Si, y si tu pie, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera en ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo, a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que él no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino un corriendo e hinchado las rodillas delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él
pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y lo hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora que este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le debían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes de los testigos que le condenaron a su muerte, le condenaron a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te diremos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero al sentarnos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos los 10. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis, sabéis que lo son? ¿Sabéis sabéis que los que son tenidos por gobernantes de, de las naciones se ensoñareaban de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor, y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, al ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el hijo le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, que usted te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego cuando entréis en ella hallaréis un pollino atado, del cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, traedlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban
estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Esos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus paños. Y se sentó sobre él, también muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendrían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba de ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: No está escrito: mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió a la ciudad. La higuera maldecía que seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no duraré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y ayudando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, irá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los ladrones malvados. Entonces comenzó Jesús a decirle por palabras: Un hombre plantó una viña. Un hombre plantó una viña cerca del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió cavó un lugar, edificó una torre y arrendó con los ladrones, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron a afrentar. Volvió a enviar otro, y a este mataron. Y otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomadle le mataron. Y le echaron fuera de la viña. Que pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura
habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho eso. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraba, y procuraba, y procuraba prenderlo, porque entendía que decía contra ellos, porque contra ellos aquella parábola, pero que temían a la multitud dejándole su fuera. La cuestión del tributo, y le enviaron algunos de los fariseos, y los herodianos, para que le sorprendiesen de alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que lo vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, da al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. La pregunta sobre la restauración. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos a su hermano, se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia el tercero de la misma manera y los 7 y no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los de los muertos, resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. El gran mandamiento, acercándose uno de los escribas de los que había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los obstáculos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntarle, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo gran multitud del pueblo? Le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las saturaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas por pretexto hacen hartas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamaba a sus discípulos, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que sobra, pero esta es su pobreza, pero de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, maestros, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quemará piedra sobre piedra que no sea derribada.
preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndole, comenzó a decir: Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos. ¿Por qué os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta